está grabando ya? Sí. Mira, habíamos definido la integral, ¿cierto? Voy a escribir aquí, la integral, habíamos definido antes, ¿cierto? La integral, mejor voy a volver atrás. Habíamos definido la integral de una función, ¿cierto? G, sobre una superficie G, donde la superficie G está dada por Z igual a f de xy en una región R barra. Entonces esta integral de aquí se podía calcular como esta de acá, donde aquí uno coloca la función f que permite definir la superficie G, ¿cierto? Donde la superficie G está proyectada en este rectángulo o en esta región, ¿ya? Entonces la integral de una función definida sobre una superficie viene dada por esta forma, donde la f es la función que determina la superficie, ¿eh? La superficie G es determinada por esta relación de aquí. Ok. Entonces hicimos este ejemplo aquí. Donde nos pide la integral de esta superficie, o sea, de esta función sobre esta superficie. Entonces, la superficie tiene esta ecuación, por lo tanto es z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. Sería lo que correspondería a esta parte. Y la región donde está definida sería esta de aquí. Esta sería la R barra donde está definida la función f de xy. Ya que en el fondo ese dominio está aquí, ¿cierto? Aquí, ahí y ahí. ¿Ya? Quedó malo sería aquí y sería aquí, ¿no? Entonces este sería el R, donde estaría definida la R barra, donde estaría definida la función f. Entonces esta superficie G que está aquí, ¿cierto? Aquí, ella se escribe como z igual a f de xy. Entonces uno simplemente reemplaza, ¿cierto? Donde hay z, coloca el f de xy, que es ese, y en esta parte va el cálculo de estas cosas, que son las derivadas parciales. Entonces, de esa forma uno hace el cálculo, ¿no? O sea, reduce la integral de superficie a una integral doble sobre una región de R2, que es lo que está aquí. Y de ahí, por coordenadas polares, ¿cierto? Se llega a esto que está acá. Ok, entonces, eso, digamos, lo que era integral de superficie, o sea, integrar una función definida en una superficie. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es definir el flujo, la cantidad de flujo que cruza una superficie. ¿Cómo se define eso? Se define por esta integral de superficie, esta de aquí. Entonces esta función de aquí sería la g de xz para fines, digamos, de calcular la integral de superficie. ¿Ok? Y este eta que está aquí, este eta es el vector normal ascendente a la superficie. O sea, si la superficie, por ejemplo, fuera una cosa así, entonces en cada punto ese sería el eta normalizado. ¿Ya? Entonces aquí el primer ejemplo, para calcular un flujo, entonces el flujo ascendente de este campo, ¿cierto? De ese campo voy a usar de acá. El flujo de este campo, que cruza la parte de la superficie z igual raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Si ustedes le dan al cuadrado, le queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, o sea, la esfera de radio 3. ¿Ya? Y esto restringido al disco de radio 2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, aquí tienen la esfera, ¿cierto? La esfera. Y aquí tienen el disco de radio 2. Entonces, la superficie G correspondiente para calcular la cantidad de flujo que produce el campo al cruzar la superficie. O sea, ¿cuál superficie sería? Esta que está aquí arriba. Este casquetito que está aquí arriba. Esa sería la superficie en cuestión. Entonces, para calcular la, la integral, esta integral de superficie que está aquí, es cierto que lo estamos escribiendo aquí abajo, para calcular esto, necesitamos calcular el f, o sea, el f lo tenemos, necesitamos calcular el eta, el vector normal, ¿cierto? En cada punto de este pedacito de superficie. Es un pedacito de la esfera, ¿cierto? Este pedacito de aquí. Entonces, pero resulta que el vector normal, si ustedes tienen una esfera centrada en el origen y se paran en un punto XY, X y Z, ese punto corresponde a un vector normal a la superficie, por geometría, no hay nada que calcular. O sea, uno lo puede calcular, digamos, pero si es una esfera centrada en el origen, entonces cada punto que ustedes tomen de la esfera, hacen el trazo que une el cero o el centro de la esfera con el punto, y ese es un vector normal a la superficie por geometría. Si ustedes calculan el gradiente de eso, les va a dar en la misma dirección. Y como es ascendente, ¿cierto? Entonces corresponde a X y Z. Y como tiene que tener norma 1, ¿cierto? Entonces por eso que está dividido por 3 aquí. Entonces este sería el vector. Bueno, aquí está calculado, ¿eh? Pero uno al ojo lo puede hacer, digamos. Pero en realidad aquí se calculó, pero no es necesario. Directamente es este. Este es el vector normal en cada punto de la esfera. Normal unitario. En cada punto de la esfera. Entonces aquí estaría el campo, ¿cierto? De acuerdo a esta expresión, ahí está el campo, ¿cierto? Acuérdense que está definido acá. Y producto punto con el vector normal, que se puede calcular usando el gradiente, ¿cierto? O esta formulita de aquí, ¿cierto? Si ustedes quieren que apunte para arriba, es menos ZX menos ZY1. Si quiere apunta para abajo, es ZX, ZY y menos 1. ¿Ya? En este caso necesitamos ascendente. Entonces ahora vamos a calcular esta expresión de aquí. Entonces nos da 9z ese producto interno, entonces al final nos queda calcular esta integral de superficie. La z es esta, ¿ya? Y aquí en esta parte va raíz de 1 más f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, que es la fórmula que tenemos para calcular las integrales de superficie. Fíjense, aquí tenemos la función g de x y z y una integral de superficie. ¿Y cuál es la fórmula para las integrales de superficie? La tenemos por acá. Esta es la fórmula para las integrales de superficie. Entonces esa es la que estamos ocupando. En este caso, este es z. Entonces va a quedar el f de x y nomás. Y tenemos que ver cuánto vale esto, en el caso particular que estamos. Entonces, aquí estaría, digamos, el fx sería este, el fi sería este, con z, obviamente, igual a eso de ahí, digamos, a esto de aquí. Entonces, haciendo la cuenta completa, ¿cierto? Nos queda que esta expresión de aquí es esto de aquí. Y lo reemplazamos acá. Aquí estamos usando la fórmula.
¿Y dónde está proyectada la superficie G? Está proyectada en este dominio que es la 0 radio 2, o sea, esta de aquí. Entonces, como se canceló esto con esto, al final la integral me queda 9 veces, o sea, en el fondo me queda el área de R barra. Pero este es el disco de radio 2, y el área de un disco de radio 2 es pi r cuadrado. Entonces me queda esto de aquí. Entonces, es al final un cálculo bien simple, ¿no? Y en general, o sea, por un lado tienes las integrales de superficie, ¿cierto? Tienes las integrales de superficie que se calculan con esta fórmula de aquí, ¿cierto? La integral de la función g sobre esta, digamos, superficie g mayúscula, donde la superficie g mayúscula viene dada por esta ecuación, ¿cierto? Entonces la integral viene dada por esta expresión de aquí, ¿ya? O sea, la f tiene que ver con esta superficie. Ok, entonces, cuando esta de acá es f punto el vector normal, o sea, cuando uno está calculando la cantidad de flujo, aquí, digamos, en el caso especial de que la g esa para la fórmula de la integral de superficie, cuando la g es de esta forma, la integral sobre la región, esta es R barra, la integral sobre R barra, la voy a poner el tiro de R barra, pues. ¿Qué pasó? Ah, me pasé violentamente. Ya. La integral, cuando la g que estamos integrando, es de esta forma, ¿cierto? Es de esta forma. Entonces, el cálculo de esta integral en R2 se transforma al cálculo de esta función sobre R barra. El R barra es el mismo. El R barra es el mismo. Y integro esta función. Aquí están las derivadas parciales de la f, y m, n y p corresponden al campo. El campo está definido de esa manera. Entonces aquí tienen una fórmula para calcular directamente el flujo cuando conocen el campo, ¿cierto? Y la función que determina la superficie G. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas aparecen acá? Mire, ¿qué cosas son las que aparecen acá? Aparece M, N y P. ¿Qué M, N y P? Son las coordenadas del campo. ¿Qué otras cosas aparecen? Derivada parcial de la F, derivada parcial de la I y el R barra. ¿Quién es el Fx? ¿Quién es la F? La F es la función que define esta superficie. ¿Quién es el R barra? Es donde está proyectada la superficie en R2. Entonces, están todos para armar, digamos, esta integral. Entonces necesitas dónde está proyectada la superficie y cuál es la función que determina la superficie y dónde está proyectada la superficie. Con eso estamos listos para calcular. Entonces aquí hay un ejemplo, dice calcule el flujo vectorial, ¿cierto? En general se le llama cantidad de flujo también. Cuando tenemos este campo y esta superficie, ¿cierto? Y sobre el plano XY, o sea, esta de aquí, este pedacito de aquí.
¿cierto? Porque, ¿se acuerdan que cómo se graficaba esto? Graficábamos x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por menos, queda para abajo y después se levanta una unidad, esa unidad que está ahí, y te queda esta de aquí. Entonces al final este pedacito de superficie, ¿dónde está proyectada? En esta regioncita de aquí, ¿cierto? Esta que está aquí abajito, esta barra que está aquí, ahí está proyectada. Entonces, el choque con el plano que sí es cuando z vale 0, o sea, queda justo, este es justo el círculo de radio 1, el que está aquí abajo. Entonces, esta es la f de xy que determina la región, y r barra esta que está aquí abajo, el disco de radio 1. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hasta escribirlo, ¿cierto? R barra en el fondo es la bola de centro 0 y radio 1. Cerradita. Ok. Entonces, usando la fórmula esa que vimos recién, calcular esta integral es calcular la integral doble de esta expresión sobre esta región que es esta de aquí. Entonces, ¿quién es f de x? Es menos 2x. ¿Quién es f de y? Esta derivada, ¿cierto? Entonces queda menos 2y. Y el campo, m, n y p, ahí está. M, n y p, que son x y z. Es muy simple. Entonces uno reemplaza todas estas cosas aquí, y te da esto de aquí, te da esto de aquí, ¿cierto? ¿Ya? Y al final entonces te queda la integral de esto. Usas coordenadas polares, entonces te queda 1 más r cuadrado y el precio que uno paga, que es este r de aquí. Y obviamente el ángulo se mueve entre 0 y 2pi y el radio entre 0 y 1. O sea, es como la región más simple de calcular. Bueno, y ahí está el cálculo de la integral, ¿cierto? Como les dije, ustedes ayúdenme a conferir todas las cuentas que uno coloca por aquí, por si hubiera algún errorcillo. Ok, entonces ahora vamos a ver el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Ya? En general estos teoremas, como aplicaciones inmediatas, como aplicaciones sencillas, es que a veces uno quiere calcular una integral, por ejemplo, triple, y le sale más fácil calcular una integral de superficie, o quiere calcular una integral de superficie, le sale más fácil. Entonces, dependiendo cuál sea más sencilla, es la que uno resuelve. Ok, que algo que es muy frecuente en matemáticas. Ahora, como una aplicación más relevante, eh, para en la teoría de ecuaciones derivadas parciales, para establecer el concepto de solución débil de una ecuación, entonces ahí se hace interesante esta relación. Ahí tiene una aplicación importante. Y tiene otras más, digamos, para las identidades de Green, varias cosas así de ecuaciones derivadas parciales donde entra este concepto de manera fuerte. Entonces tenemos un campo de vectores, ¿cierto? En R3, ¿cierto? Donde las componentes son de clase C1, ¿cierto? Tanto en omega como en el borde. Y eta es la dirección normal en el borde, ¿cierto? Apuntando hacia afuera. ¿Ya? Entonces la integral, ¿cierto? Sobre esta superficie, ¿cierto? Que esta es una superficie que envuelve la región omega, ¿cierto? Por ejemplo, la superficie podría ser omega una esfera, ¿cierto? La omega podría ser una esfera sólida, entonces el borde de omega sería el casquete de la esfera, ¿cierto? Entonces,
la integral, digamos, de flujo, ¿cierto? Es igual a la integral triple de la divergencia de f. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, un ejemplo dice, verifiquemos el teorema de Gauss para el campo dado por la identidad, ¿cierto? Y omega la bola de centro cero radio A. Entonces vamos a hacer esta cuenta, ¿cierto? Vamos a desarrollar esta cuentita. Entonces vamos a hacer primero esta de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el vector unitario apuntando hacia afuera? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Entonces tengo una esfera, ¿cierto? Está centrado en el origen, tiene radio A. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en este vector, en este punto de la esfera, naturalmente esa no, digamos. Naturalmente, si este es el 0, ¿cierto? Me paro en este punto, en este de aquí, ¿cierto? Naturalmente, esta misma dirección, que es el vector que une el 0 con el punto, es normal, ¿ya? Y si divido por A, el vector me queda unitario, ¿ya? Uno que está sobre la esfera radio A. Entonces no tengo ni para qué calcularlo, o sea, al ojo uno ve cuál es. Ahora, si la esfera no está centrada en el origen, ahí tengo que calcular, porque no. Pero cuando está centrada, es como cuando tengo un disco, ¿cierto? Si tengo un disco en R2, por ejemplo, y yo quiero el vector normal en este punto, naturalmente es este. Prolónguenla, entonces es ese. Entonces este es normal a la curva en ese punto. Acá serían el vector normal, ¿cierto? A la superficie en ese punto. Y normalizado, ¿cierto? Me queda este de aquí. Ok. Entonces aquí está el campo, ¿cierto? Aquí está el campo. Tengo que colocar el vector normal que está aquí. Producto punto, ¿cierto? Al hacer producto punto, ¿cierto? Me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Eh, por 1 sobre a, ¿cierto? Y aquí, sí, entonces este es a la menos 1, ¿eh? Aquí, vamos a arreglar el tiro. Arreglen en la copia que les mandé, porque, o yo mismo lo voy a cambiar de nuevo, porque acá es a la menos 1, ¿cierto? La que sale aquí. Ah, no, está correcto, porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es a cuadrado. Y dividido por a me da la, que está aquí. Correcto. No, está bien. Está bien. Entonces, correcto este a que está aquí. Porque este de acá me da x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es a cuadrado, dividido por a, entonces me da a. Y entonces, ¿qué me quedó aquí por calcular? Me queda a veces el área de la esfera. Y el área de la esfera es 4pi al cuadrado. Entonces estaría correcto. Y ahora lo vamos a hacer directamente. La divergencia de f, la divergencia es la derivada con respecto a x de la primera coordenada más la derivada con respecto a y de la segunda. Voy a escribir acá, ¿cierto? Divergencia de f es f sub x más, no, era m sub x más n sub i más p sub z, ¿ya? Entonces, como el campo era
f de x y z era igual a x y z, entonces cuando derivo la primera con respecto a x me da 1, más la segunda con respecto a y me da 1, más la tercera con respecto a z me da 1. Entonces 1 más 1, entonces ahí está el 3 que me dio aquí. ¿Ya? Este 3 que tengo aquí, en el fondo es lo que me da la divergencia. La divergencia de f al calcular con esta fórmula de aquí, ¿cierto? Me da 3. Entonces aquí me queda el volumen de la esfera sólida de radio A. Y el volumen, que ustedes ya lo han calculado, me imagino, con integrales triples, ¿cierto? Y coordenadas esféricas, es 4/3 pi r cubo, donde r es el radio, en este caso es A. Entonces, 3 veces esto. Entonces ahí me queda 4 pi a cubo, que coincide con el valor que dimos antes. Por lo tanto, hemos verificado el teorema de Gauss. ¿Ya? Otro ejemplo es, consideramos este elipsoide, ¿cierto? Este elipsoide, y consideramos este campo que está aquí, este campito. Entonces nos permiten determinar el flujo, ¿cierto?, que atraviesa esta superficie cerrada. Entonces, usando el teorema de Gauss, ¿cierto?, tenemos que la integral de f punto, el vector unitario exterior, ¿cierto?, coincide con la integral triple de la divergencia de f. Si calculamos la divergencia de f, es la derivada de este con respecto a x, más la derivada de este con respecto a y, más la derivada de este con respecto a z. O sea, 1 más 2 más 1. O sea, me queda 4. O sea, 4 veces el volumen de omega. Pero el volumen de un elipsoide viene dado por 4/3 pi ABC. Ya cuando es una esfera es a cubo. Pero aquí cuando es un elipsoide, no una esfera, de radio A, B y C, entonces el volumen viene dado por esto. Y aquí en la página siguiente tienen la forma de hacer el cálculo ese. Se considera esta transformación, ¿cierto?, que está aquí, cuyo jacobiano es ABC. Entonces la integral de x, de y, de z, de acuerdo a este cambio de variable, ya que el jacobiano, el precio que yo pago por el cambio de variable es ABC, entonces me queda la integral triple sobre la bola de centro 0 radio 1 multiplicado por ABC. Y el volumen de esta esfera sólida es 4/3 pi r cubo, pero el R en este caso es 1, entonces queda 4/3 pi nomás, pi multiplicado por el jacobiano ese. Y entonces, ahí, entonces, ¿qué hicimos? Enunciamos, ¿cierto?, el teorema de la divergencia de Gauss, ¿cierto?, que es este de aquí. Y mostramos un ejemplo donde verificamos que en una situación particular efectivamente son iguales. Ya lo calculamos usando esta fórmula de aquí y después esta fórmula de acá para este caso particular. Y mostramos que eran iguales. Y después nosotros calculamos esta integral de superficie, que podría ser tal vez un poco complicada si la calculamos así directamente. ¿Ya? Y aprovechamos que esta integral de superficie coincide con esta integral triple que se hace bien sencilla de calcular. Entonces, en una prueba me pueden pedir calcular este flujo, digamos, que atraviesa una superficie cerrada, y entonces puede ser de repente de cálculos complicados, pero a lo mejor
usando el teorema de la divergencia, esto se hace más simple. Entonces aquí hay una ilustración de eso, ¿no? Otro teorema clásico, ¿cierto? Otro teorema clásico es el teorema de Stokes, ¿ya? ¿Y qué dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes en el fondo es una generalización, ¿ya? Es una generalización de... Es una generalización del teorema de Green, ¿ya? Porque esta es una... Ustedes tienen una situación más o menos así, tienen una superficie, aquí lo voy a dibujar una aquí, tienen una superficie, supongan una superficie, ¿ya? Eh, orientada de esta manera, por ejemplo, de tal manera que si hay un caminante en el borde, ¿cierto? Y camina en la dirección de la curva, entonces, entonces la región él la ve hacia su izquierda, ¿ya? Si él va caminando en la dirección de la curva, la región la ve hacia su izquierda y eso se dice que está orientado positivamente. Entonces, ¿qué decía el teorema de Green? El teorema de Green uno tenía una curvita, ¿cierto? Que encerraba una cierta región. Entonces la integral, digamos, de línea de un campo P, Q, ¿cierto? De un campo P, Q a lo largo de la curvita, uno la podía expresar como una integral doble de, de Q sub X menos P sub Y. ¿Y cuál es la diferencia con el teorema de Stokes? La diferencia con el teorema de Stokes es que la, la región donde se está calculando esta integral de línea no es plana, ¿ya? No es plana. Y el teorema vale igual, pero con una expresión un poco más sofisticada que envuelve el rotor, donde el rotor lo vamos a definir, digamos, cuando desarrollamos el ejemplo, ahí voy a definir lo que es el rotor. Entonces, esta integral, esta que está aquí es la integral de línea, ¿cierto? A lo largo de esta curva, ¿ya? Y esa integral de línea se traduce a una integral de superficie, ¿ya? Así como la integral de línea en el teorema de Green se traducía a una integral sobre una región de R2, acá se reduce a una integral sobre un pedazo de superficie, que en el caso que fuera una superficie plana, por ejemplo, si casualmente estuviéramos acá, por ejemplo, XY, y la superficie S fuera justo un pedazo plano y la curva fuera así, queda exactamente el teorema de Green, este de acá. Si lo traducimos, queda exactamente el teorema de Green. Ok. Entonces, bueno, voy a decir, ¿cierto? No he expresado, digamos, el enunciado, lo voy a expresar. Entonces tomamos una superficie, ¿cierto? De R3 y el borde de su superficie, como está aquí en este dibujito de aquí, ¿cierto? Tengo la superficie S y la curvita que es el borde. Y tengo un campo, ¿cierto? De clase C1 en S y en su borde. T es el vector tangente, ¿cierto? En el borde. Entonces,
esta integral, que en el fondo es la integral de línea a lo largo de la curvita esta que va por aquí afuera, ¿cierto? Digamos a lo largo de esta curvita, ¿cierto? Es la integral de línea que va por esta curvita, ¿cierto? Del campo, o sea, en el fondo, si ustedes quieren, si esta curva le llamamos gamma, en el fondo, esto que está aquí es simplemente la integral sobre gamma de f, que fue lo que nosotros ya definimos ya, lo que era una integral de línea. Corresponde, digamos, a la integral de superficie sobre esta superficie de aquí, del rotor producto interno con el vector normal ascendente, o sea, con este. ¿Ok? Entonces ahora veamos cómo ocupamos estos resultados. Entonces dice, calcule, ¿cierto? Calcule la integral sobre la superficie S del rotor, producto punto con N, ¿cierto? En el fondo este es un flujo rotacional, digamos. Cuando F viene dado por esta expresión de aquí, y S es el paraboloide Z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Con borde este círculo, o sea, esto que está aquí. Es el paraboloide y con este borde de acá. Entonces, vamos a calcular esta expresión de aquí. Entonces, primero vamos a recordarles qué es lo que es el rotor. El rotor por definición es esto, ¿ya? Pero una manera de recordarse es colocar aquí los vectores I, J, K y hacer como el producto cruz, ¿ya? Entre esto que no es un vector y esto que sí es un vector, ¿ya? Es un producto cruz, donde cuando en vez de multiplicar este con este o este con este, uno lo, eh, digamos, se aplican derivando, ¿ya? Digamos que esta expresión de acá, que es un determinante totalmente informal, es simplemente para no tener que aprenderse de memoria esto. Si uno sabe cómo se... Si uno sabe cómo se hace el producto cruz, entonces basta con memorizar cómo van estas filas y de ahí uno arma esta cosa de aquí. Ejemplo, por ejemplo, ya el determinante de acuerdo a esta fila, entonces sería este por este, pero en vez de este por este, es de P a de I menos de Z a de N. Ahí está. O sea, de N a de Z, disculpe. ¿Ya? Entonces, de P a de I menos de N a de Z. Y ahí está. Y así se obtienen los otros también. Entonces, para calcular esta integral de acá, tenemos que determinar este rotor y el N. Ya, entonces, empecemos con el rotor. Entonces, para calcular el rotor, tenemos que calcular todas estas expresiones de aquí que están hechas aquí. ¿Ya? Y después se reemplazan aquí. Y entonces obtenemos esto de aquí. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora tenemos que ver quién es este de acá. ¿Cómo se saca este de acá? Bueno, es normal a esta superficie, entonces sabemos cómo se calculan los vectores normales a la superficie. ¿Cuál es la superficie? Es esta. Entonces sería 2x, ¿cierto? O sea, menos 2x menos 2y, 1, ¿cierto? Y ahí está. Y normalizado, ¿cierto? Porque hay que dividir por su norma. Porque sabemos que este es este de aquí es el vector normal, pero tiene que tener norma 1, entonces esta es la norma. Entonces uno divide por la norma, entonces tiene norma 1. Entonces me da esta expresión de aquí. Entonces, por lo tanto, el cálculo de esta integral, ¿cierto? El flujo rotacional en el fondo, viene dado por esta expresión y ustedes ven que esto no se ve fácil de calcular. ¿Ya? Pero entonces ahí nos podría convenir usar el teorema de la divergencia. Entonces, ya que es complicado el cálculo, entonces
usando el teorema de Stokes, tenemos que esto es esto de aquí. ¿Ya? Pero esto de aquí es la integral de línea, ¿cierto? Pero ¿cuál es la curva? Mire, volvamos al dibujito. La curva esta que está por aquí arriba, ¿cierto? Que está proyectada, ¿cierto? Está proyectada aquí. Está proyectada aquí. Está proyectada en el círculo de radio 1. Entonces, en realidad, vamos a hacer un poquito más. Está proyectada en el círculo de radio 1. Y está a la altura 1. O sea, uno podría, una manera de parametrizar es coseno t, seno t, 1. ¿Cierto? Porque ellos van por aquí, pero tienen que ir a esta altura. Entonces la tercera componente es 1. Entonces la mejor manera de parametrizar es coseno t, seno t, 1. Entonces, en el fondo me queda la integral sobre el campo, la integral, digamos, del campo F, ¿cierto? Sobre esta curva. Sobre esta curva. O sea, la integral del campo F que dimos al comienzo, ¿cierto? ¿Dónde está el campo? Acá. ¿Cierto? El campo F es este de acá. Aquí. Y sobre la curvita que está aquí arriba. Sobre esta curvita que está aquí arriba. Entonces, evaluamos el campo en la curvita, que es esta la curvita, entonces nos da esta expresión de aquí. Y producto punto con la derivada de la curvita. Derivada de la curvita es menos seno, coseno, 0. Menos seno, coseno, 0. Entonces, multiplicando, ¿cierto? Nos da menos seno cuadrado, menos coseno cuadrado, que sabemos que es menos 1, ¿cierto? Y multiplicado por el intervalo, entonces me queda menos 2pi. Y ahí hemos calculado el flujo rotacional, ¿cierto? Y sin tener que calcularlo, porque estaba difícil calcularlo, miren. Teníamos que calcular esta cosa de acá. No se veía para nada de fácil esto. Sin embargo, la integral de línea resultó mucho más fácil de calcular. ¿Se fijan? Esta integral de línea, que es lo mismo que esto que está acá. Porque la parametrización fue esta, el campo lo conocíamos, y nos queda una integral súper fácil de hacer. Otro ejemplo es el siguiente. Entonces dice, usando el teorema de Stokes, ¿cierto? Usando el teorema de Stokes, calcule esta integral de línea, donde el borde de S es la intersección del plano z igual I más 3 y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces aquí está el cilindro, ¿cierto? Y aquí está el plano cortando el cilindro, y en el fondo se produce una suerte de elipse. Entonces, la integral, de acuerdo al teorema de Stokes, vale esta expresión de aquí. Entonces, primero nos están pidiendo hacerlo por teorema de Stokes, o sea, nos dicen, quiere decir que quieren que no calculemos esta integral de línea. Entonces no tenemos para qué parametrizar esta curva. Tendríamos que parametrizar esta curva de alguna manera. Igual no es difícil, pero veamos cómo quedo usando el teorema de Stokes. Entonces, de acuerdo al teorema de Stokes, esta integral de línea me queda esto de aquí. Me queda esto de aquí. Entonces vamos a calcular el rotor, ¿cierto? El rotor. Y el rotor se calcula de acuerdo a esta formulita. Y usando este sería el MNP, ¿cierto? Usando esta, vean que lo colocamos aquí.
el M, N y P lo colocamos acá, acá están las derivadas parciales, entonces al final hago el cálculo y me da este vector el vector. O sea, me dio constante. Suerte que me dé constante. Entonces, ahí tengo el rotor y de acá tengo que poner el vector normal. Entonces, este es el vector normal a mi superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta de aquí. Esta es la superficie. ¿Ya? O sea, esta de aquí. Este es el pedazo de superficie. Pero, ¿cuál sería el vector normal a esta superficie? Bueno, el vector normal sabemos que es la derivada con respecto a x, ¿cierto? Con signo menos, derivada con respecto a y, signo menos, coma 1. Si derivo con respecto a x es 0. Entonces el primero me da 0. Derivo con respecto a y me da 1. Entonces me queda 0 menos 1, 1. El vector normal. Pero tengo que, o sea, el vector que es perpendicular, pero tengo que normalizarlo para que me resulte realmente normal. Y a normalizarlo tengo que dividir por su norma, que es raíz de 2. Y entonces este producto interno me da una constante. ¿Qué constante? Raíz de 2. Por el área de S. ¿Ya? Y el área de S, ¿cierto? El área de S me da raíz de 2 por pi. Y aquí está calculado. ¿Ya? Voy a calcular el área. Entonces, ¿cómo calculo el área? Resulta que, de acuerdo a la fórmula, aquí va la G, ¿cierto? Que es idénticamente 1 en este caso. Y por la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, donde esta f es la función que determina la superficie y el R barra donde está proyectada la superficie. O sea, es esta región de aquí abajito, el R barra en este caso. Y bueno, pero este es el cilindro. Así que la región de abajito es el círculo de radio 1. Entonces, esta integral de aquí me va a quedar el círculo de radio 1 y el fx es 0, el fi es 1, entonces me queda raíz de 2 esto de acá. Esto es raíz de 2. Entonces me queda raíz de 2 por el área de esta región, que es el disco de radio 1. Pero el área del disco de radio 1 es pi r cuadrado, que en este caso r vale 1, entonces es pi nomás. Entonces me queda raíz de 2 por pi, que es lo que habíamos puesto, ¿dónde? Acá. ¿Ok? Entonces aquí está hecho el cálculo de el área de este pedazo de elipse, se podría decir, porque círculo no va a ser. Y acá está hecho el cálculo directo. ¿Ya? Aquí está hecho el cálculo directo. Entonces, la integral de línea, ¿cierto? Tengo que evaluar el campo en la curva, ¿cierto? Aquí estaría XY y aquí estaría el F de XY. ¿Ya? Evaluado en la... Y acá está la... O sea, volvamos acá. Vamos a ver. Veamos el campo. ¿Mm? El campo está aquí. Entonces tenemos que evaluar eh, sobre la curvita. ¿Ya? Sobre la curvita. Entonces, ¿cuál es la curvita en este caso? La curvita
¿cierto? Serían los puntos que van en el círculo aquí abajo y cuya altura es esa, ¿cierto? Entonces, sería, por ejemplo, una parametrización sería coseno de t, seno de t, porque abajo el círculo radio 1, coma, ¿cierto? La altura viene dado por eso de ahí, ¿ya? Entonces me va a dar seno de t más 3, ¿ya? Eso me daría la... Y aquí tengo que, cuando evalúo en el campo, entonces me da 3 veces el z, que sería este, 5 veces el coseno, que sé, entonces, y eso es lo que aparece acá, aquí, aquí, aquí está la, la curva, ¿cierto? Ese, el que aparece ahí, a ver, es la derivada, ¿cierto? Eso es la derivada de la... Acordémonos bien cómo va la cosa. Aquí. ¿Se fijan? Va el campo evaluado en la curva por la derivada. ¿Ya? Entonces, si derivo la curva, mire, la derivada del coseno menos seno, ¿cierto? La derivada del coseno menos seno, la derivada del seno, coseno, la derivada seno de t más 3, coseno, ¿ya? Y esta es la curva. Aquí está en esta parte está el círculo y aquí está a qué altura va, ¿ok? Entonces, después de hacer todas las evaluaciones, me quedan estas integrales de acá, ¿ya? Y al final tengo que calcular esto y llego a 2pi. Entonces aquí digo, lo cual resultó ser un cálculo más extenso, pero no difícil, ¿cierto? Al final, no difícil, pero aquí a veces uno también está preocupado del tiempo que se demora en hacer los cálculos, ¿cierto? Y usando, digamos, el teorema de Stokes, resultaba más corto el cálculo, ¿se fijan? Este cálculo de aquí se reduce a esto simple, ¿ya? En cambio, este otro de acá se reduce a esto que es simple también, pero más largo de calcular. Pues mira, aquí después me falta calcular estos todavía, ¿ya? Y ahora, vean que yo me salté esta de aquí y esta de acá. Como que las eliminé. ¿Por qué las eliminé? Porque son funciones impares. Y ustedes pueden reclamar así, bueno, pero no está entre menos a y a. Porque cuando tengo una función impar y la integral está entre menos a y a, entonces ahí es cero. Pero como son periódicas, la integral entre 0 y 2pi es igual a la integral entre menos pi y pi. Entonces, por eso que si es impar, igual va a dar cero, ¿ya? O sea, primero se usa que es periódica y después que es impar. Y por eso que ya me deshice esa integral. Y me quedaron esas nomás, que igual son simples, usando alguna identidad trigonométrica, ¿cierto? Son simples de calcular. Eh, de hecho, puedo reducir a calcular una de ellas, digamos, porque puedo juntar, las puedo juntar. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero ya es un cálculo sencillo de hacer. Ok, entonces, eh, terminamos con la materia.
hoy día, un rato más, digamos, voy a enviarles la última guía donde hay ejercicios de este tipo. ¿Ok? Entonces, hemos terminado la clase. Eh, em, mañana se supone que no hay clase, ¿cierto? No, no debería. O sea, mañana es... No sé. ¿Tienen A alguna ver, actividad académica mañana o no? no que yo sepa. Hasta Ya. bueno, igual ando re perdido. Así que no sabría decir. Porque, bueno, no, porque mañana, o sea, bueno, ahí por mail les voy a preguntar si alguien tiene alguna duda con la corrección de la prueba, ¿ya? Porque yo les mandé al mail, les mandé la pauta, ¿cierto? Y a cada uno le mandé su prueba corregida. Entonces, Ujú. yo les voy a mandar un mail preguntando a los que quieren hablar de la prueba y ahí podemos marcar un día, ¿ya? Bueno, profe. ¿Ok? Entonces, y tenemos que también fijar la fecha de la última prueba, que tiene que ser antes del 26. Entonces, organícense ustedes y propónganme una fecha, ¿ya? Ya, Porque a mí me da lo mismo. Organícense y me proponen una fecha y ese día la tomamos. Y después La, hacemos una... ¿ah? la última prueba sería de esto, sería de integrales y teorema, ¿no? Sí, mira, yo mandé el último apunte, corregí algunas cosas, ¿cierto? Ujú. Y corresponde exactamente a la materia que entra en la prueba, porque es de integración para adelante, el apunte que mandé. Ya, perfecto. ¿Ok? Entonces esa es la materia. Ya que comienza, a ver, voy a hacer una aquí. Ahí comienza, ¿viste? Desde la clase 22, ahí Claro, empezamos sí. con integrales dobles. Entonces estas notas que tienen 39 páginas es lo que corresponde a la prueba. Y las guías las tienen todas, ¿cierto? Y les falta la guía correspondiente a la materia que hemos visto estos últimos días. Y esa guía se las mando un ratito más. Se la tengo lista, la tengo que mirar un poco nomás y se las mando. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben, qué sé yo, ahí nos comunicamos. Ya, O yo voy profe. a mandar un mail un poco organizando las cosas, ¿ya? Sí, me parece. Y pónganse de acuerdo, digamos, para la fecha que quieren la última prueba. Y, y después ponemos notas, ¿cierto? Y hacemos acta rectificatoria, digamos, para hacer otra prueba a la vuelta, digamos, del receso. Por si a alguien no le va bien, ¿cierto? Entonces hacemos una prueba a la vuelta. ¿Ok? Sí. Ya, Vale. pues estamos en contacto entonces. Bueno, Terminamos profe, la clase nosotros por hoy día. le avisamos. Yo cacho que yo creo que el de enviarle un correo, si no es hoy día en la noche, se lo enviamos mañana, porque ¿Sí? ahora tenemos una prueba y yo creo que vamos a estar todos metidos en eso por hasta tarde y después nos vamos a organizar qué fecha nos acomoda para dar la prueba. Ya, pues, que les vaya súper bien en la prueba, digamos.
Y Vale, profe. estamos en contacto.